Volví antes de lo previsto y me encontré con una escena que me heló la sangre. Mi esposo estaba en la bañera con mi nuera, los dos desnudos entre burbujas de jabón y risas íntimas. No grité, no lloré, simplemente cerré la puerta con llave en silencio, saqué el celular y marqué el número de mi hijo. «Vuelve a casa ya», le dije con calma. «Hay algo que necesitas ver con tus propios ojos». Y después de que él lo vio, lo que hicimos a continuación hizo que esos dos traidores lo recordaran por el resto de sus vidas. Entré a la casa a las 3 de la tarde, más temprano de lo habitual. La reunión con el patrocinador en el centro terminó más rápido de lo que pensé, y aproveché para regresar de inmediato, aliviada de tener tiempo para preparar la cena. Nuestra casa, bastante grande, está ubicada en las afueras de la Ciudad de México. Yo, Isabel Montemayor, de 64 años, he dedicado toda mi vida a construir una familia de la que siempre me he sentido orgullosa, un hogar que creía imposible de romper. Pero en cuanto empujé la puerta para entrar, lo primero que me golpeó fue el silencio. Me quité el abrigo, lo colgué en el perchero del pasillo y caminé hacia la sala. Y fue entonces cuando vi la bufanda de seda de Valeria, mi nuera, colgada descuidadamente sobre el respaldo del sillón. Me quedé paralizada unos segundos, con la mano tocando inconscientemente el borde de la tela. Esa misma mañana, vi a Valeria con esa bufanda alrededor del cuello cuando se volteó a mirarme antes de salir de casa. «Hoy voy a ver a unas amigas viejas», dijo con voz aguda. «Tal vez llegue tarde». Fruncí el ceño. Si iba a llegar tarde, ¿por qué su bufanda estaba aquí? ¿Acaso volvió temprano o solo pasó un momento antes de ir a otro lugar? Quizás olvidó algo, me dije a mí misma, o cambió de opinión y se quedó en casa. Levanté la bufanda pensando en doblarla bien, cuando un sonido proveniente del piso de arriba me detuvo. Era el sonido del agua. Luego, una risa ahogada se escuchó. Era la risa de Valeria. Volvió a reír, pero esta vez el sonido se mezcló con otra risa, una que conocía bien, la de Arturo, mi esposo. Mis pies se congelaron sobre el piso de madera fría. Un escalofrío me recorrió la espalda, haciéndome temblar. ¿Por qué Arturo estaba en casa a esa hora? Esta mañana me dijo que iría a la biblioteca de la universidad a reunirse con unos antiguos colegas. ¿Y por qué estaba con Valeria? Respiré hondo, intentando mantener la calma. Tal vez estaban arreglando la regadera, o Valeria necesitaba que Arturo le ayudara con algo. Pero por más que tratara de convencerme, mis piernas seguían temblando mientras me acercaba a la escalera. Subí los escalones uno a uno, con tanto cuidado que apenas hacía ruido. Mientras más subía, más claros se hacían los sonidos. El agua chapoteando suavemente, susurros mezclados con risas. No eran risas incómodas ni formales, eran íntimas, cercanas, como las de dos personas compartiendo un secreto que nadie más debía saber. La puerta del baño al final del pasillo estaba entornada, con una rendija de luz saliendo hacia el exterior. Mi corazón latía con fuerza, tanto que temía que pudieran oírlo. Me detuve frente a la puerta, contuve el aliento y acerqué el ojo al pequeño espacio. Lo que vi dentro me heló la sangre. Arturo estaba recostado en la bañera llena de espuma, su cabello canoso completamente mojado, y sus ojos brillaban con una luz que no le veía desde hacía mucho tiempo. Y Valeria estaba sentada frente a él, en la misma bañera. Decían algo que no alcancé a escuchar, pero Valeria rió por lo bajo y le lanzó un poco de agua al pecho de Arturo. Él le agarró la mano, la atrajo hacia sí, y vi cómo su brazo la rodeaba con fuerza por la cintura. El impacto me subió por la garganta. Me tapé la boca con la mano temiendo gritar, temiendo romperlo todo. Mi cabeza daba vueltas. Esto no podía estar pasando. No podía ser Arturo, el hombre que juró fidelidad ante Dios para toda la vida. No podía ser Valeria, la nuera a la que quise como a una hija. Pero la imagen frente a mí no me dejaba negarlo. Retrocedí un paso, luego otro, hasta que mi espalda tocó la pared fría del otro lado. Me quedé ahí, respirando con dificultad, tratando de encontrar una razón, una explicación, lo que fuera para negar lo que acababa de ver. Pero no había nada. Solo la verdad, desnuda y filosa como una navaja. No lloré, tampoco grité. Mi mente estaba en blanco, como si todas las emociones hubieran sido drenadas. Entonces,
Desde lo más profundo de mi pecho, surgió una frialdad extraña que se apoderó de mí. Me acerqué a la puerta una vez más y la cerré sin hacer ruido. Vi que la vieja llave seguía puesta en la cerradura, esa que siempre dejaba ahí porque Arturo solía olvidarla. La tomé, con los dedos levemente temblorosos, y la giré. El clic seco del cerrojo sonó como un punto final a mi ingenuidad. Los dejé encerrados adentro. Las risitas de Valeria y la voz grave de Arturo aún se oían, aunque ahora eran apenas murmullos que parecían desvanecerse en el aire. No quería escuchar más. Me di la vuelta y bajé las escaleras, paso a paso, lentamente. Cada escalón me hundía más en un abismo que jamás imaginé pisar. Entré a la sala y me senté en el sofá, justo frente al sillón donde todavía estaba tirado el chal rojo de Valeria. Ese rojo brillante, altivo, ahora me causaba repulsión. Mi mente comenzó a rebobinar, despacio, como una película vieja al revés. Las imágenes, los recuerdos que alguna vez atesoré aparecían distorsionados, dolorosos. Soy Isabel Montemayor. Tengo 64 años y he vivido toda mi vida por esta familia. Durante más de 20 años, entregué mi alma a El Hogar Sereno, el centro de ayuda que fundé para apoyar a mujeres víctimas de violencia doméstica. Pasé horas escuchando historias de traición, heridas que nunca sanan. Las consolé, les tomé la mano, les dije que merecían amor, que saldrían adelante, pero nunca pensé que un día sería una de ellas, que me encontraría aquí, en mi propia casa, frente a la traición de las personas que más amo. Pensé en Arturo, mi esposo. Fue un hombre al que admiré, un profesor de literatura con voz cálida, apasionado por los clásicos. Solía leerme poemas de Pablo Neruda, hablarme de honor, de fidelidad, de valores eternos. Isabel, me decía cuando éramos jóvenes y yo aún creía en el amor, un hombre de verdad cumple su palabra, aunque el mundo entero le dé la espalda. Yo le creí que él era ese hombre, pero ahora esas palabras no son más que una burla cruel, resonando en mi cabeza junto a su risa desde el baño. Y luego pensé en Esteban, nuestro único hijo, mi niño, que ahora es un hombre de 35 años, un ingeniero talentoso que siempre me ha hecho sentir orgullosa. Esteban es mi mayor consuelo, la prueba de que Arturo y yo superamos tantas cosas juntos. Recuerdo las noches en que Esteban era pequeño y tenía fiebre. Yo me desvelaba a su lado, limpiando el sudor de su frente, rogando porque mejorara. Recuerdo el día que se graduó de la universidad, cuando corrió a abrazarme y susurró: «Gracias, mamá, por todo». Esteban es mi corazón, la razón por la que siempre quise que esta familia fuera perfecta. Y Valeria, ay Valeria, el día que Esteban la trajo a casa para presentárnosla, me emocioné tanto que hasta lloré. Era una chica hermosa, con el cabello negro largo y brillante y una sonrisa radiante. Hablaba con voz suave, siempre me llamaba mamá, con una dulzura que yo creí sincera. Cuando Esteban le propuso matrimonio, abracé a Valeria y le dije cuánto me alegraba tener otra hija en la familia. Después de la boda, Valeria se mudó a vivir con nosotros en esta casa. Yo le abrí el corazón, le enseñé a preparar el mole poblano que tanto le gustaba a Esteban, la llevé al mercado, la escuché hablar de sus sueños, de sus miedos. Yo pensaba que ella ya era parte de la familia, la pieza perfecta en nuestro rompecabezas de felicidad. Siempre creí que nuestra familia era un modelo ideal. Las cenas siempre eran completas, los 4 sentados juntos, riéndonos alrededor de la mesa. Los fines de semana limpiábamos el jardín y plantábamos más rosales, que tanto me encantan. Recuerdo una vez que Valeria me dijo: «Mamá, nunca imaginé tener una familia tan cálida como esta». Yo sonreí, le tomé la mano y le dije: «Tú eres parte de esta familia, para siempre». Ahora que lo pienso, esas palabras me duelen como una cuchillada directa al corazón. Pero sentada aquí, frente a ese pañuelo rojo, empecé a darme cuenta de cosas extrañas que había decidido ignorar. Esos detalles pequeños, momentos fugaces que antes creí insignificantes, ahora aparecían claros como piezas de un rompecabezas asqueroso. Recuerdo nuestras comidas familiares.
Arturo y Valeria casi nunca se hablaban directamente, y cuando lo hacían, eran frases cortas, educadas, como si estuvieran actuando una obra frente a mí y Esteban. «Valeria, pásale el plato de pescado a tu papá», decía Arturo, con voz neutra, sin mirarla. Y Valeria sonreía, le pasaba el plato, pero sus manos siempre temblaban un poco, como si tuviera miedo de algo. Nunca se miraban a los ojos, y yo pensaba que solo era timidez. Incluso le dije a Esteban, «¿Será que Valeria todavía le tiene respeto a tu papá? A ver si encuentras la manera de que hablen más entre ellos». Esteban, con la inocencia de un hijo enamorado, asintió. «Seguro le impone eso de que fue profesor universitario, mamá», me dijo sonriendo. «Yo le hablaré al respecto». Y así, entre los dos, ingenuamente empezamos a crear momentos para que pasaran tiempo a solas. Recuerdo que una vez le pedí a Arturo que le enseñara a Valeria cómo cuidar las orquídeas del patio, porque él siempre se sentía orgulloso de ellas. «Valeria, anda a aprender con tu papá», le dije. «Él cuida esas flores como nadie». Valeria sonrió, asintió, pero no noté la mirada fugaz que intercambió con Arturo. Una mirada que ahora entiendo como tensión, como encubrimiento. Otra vez, le pedí a Valeria que le preparara a Arturo una tetera con té de ginseng, el que siempre tomaba por las noches. «Hazlo tú», le dije. «A tu papá le gusta el té bien fuerte». Valeria fue obediente a la cocina y Arturo la siguió en silencio, diciendo que le enseñaría cómo hacerlo bien. Yo pensé que era un momento bonito, un vínculo entre suegro y nuera, pero ahora que lo pienso, estuvieron demasiado tiempo en la cocina, más de lo necesario para preparar una simple tetera. Y cuando regresaron, Valeria se veía incómoda y Arturo tosía, cambiando el tema de inmediato a algún libro para desviar la atención. Pensábamos que el silencio entre ellos se debía a la diferencia generacional, a la timidez natural entre una chica joven y un hombre mayor. Pero no, ahora lo entiendo. No era distancia, era una obra cuidadosamente montada. Usaron el cariño y la confianza que Esteban y yo les teníamos como una pantalla para ocultar su relación sucia. Cada vez que yo les daba una oportunidad, sin querer los acercaba más, para que se burlaran de mí a mis espaldas, a espaldas de mi hijo. Recuerdo la fiesta de cumpleaños de Esteban hace 6 meses. Fue una noche cálida, toda la familia reunida en la sala, la luz de las velas sobre la mesa brillando suavemente. Esteban, con su sonrisa radiante, contaba una historia divertida del trabajo, y Valeria no paraba de reír. Yo salí de la cocina con el pastel que hice con mis propias manos, del tipo de chocolate que tanto le gusta a Esteban. Pero cuando levanté la vista, vi ese momento. Arturo y Valeria se estaban mirando, a través de la luz tenue de las velas. No era una mirada entre suegro y nuera. Era profunda, intensa, como si compartieran un secreto que nadie más debía saber. Por un instante, sentí que yo era una extraña en mi propia casa. Apenas sus ojos se cruzaron con los míos, ambos apartaron la mirada al mismo tiempo. Arturo tosió y enseguida empezó a hablar en voz alta sobre política, como si quisiera llenar el espacio con palabras sin sentido. Valeria se levantó apresurada, tratando de agarrar más platos, tan nerviosa que dejó caer una cuchara al suelo. «Ay, qué torpe soy», dijo, forzando una sonrisa, pero yo vi cómo se le sonrojaban las mejillas, no por vergüenza, sino por tensión. En ese momento, pensé que había imaginado todo. Me dije que fue una coincidencia, que estaba viendo cosas donde no las había. Sonreí, seguí cortando el pastel, y enterré esa mirada en un rincón de mi mente. Luego recordé una tarde de domingo, hace unos meses. Estaba cambiando las sábanas de mi habitación, la de Arturo y mía. Siempre me ha dado paz hacer eso, como si cuidara de nuestro nido. Pero al quitar la funda de la almohada del lado de Arturo, un aroma dulce me golpeó de repente. Me quedé congelada. Era el perfume de gardenias, el que siempre usa Valeria. Un olor fuerte, seductor, inconfundible. Me quedé ahí, con la funda en la mano, tratando de entender por qué ese olor estaba en mi cama, en el lugar donde solo dormimos mi esposo y yo. Esa noche, mientras todos comíamos fruta después de la cena, solté de repente: «Valeria, ¿qué perfume usas que huele tan rico?» Lo sentí hasta en mi almohada.
Lo dije con tono suave, como quien hace una pregunta casual, pero no le quité la vista de encima. Valeria se puso pálida por un segundo, apretó los labios y luego se llevó la mano a la frente, interpretando su papel a la perfección. «Ay, esta tarde cuando usted fue al supermercado, me sentí un poco mareada y me acosté un rato en su cama», dijo con la voz temblorosa. «Seguro el olor quedó ahí. Perdóneme, no fue mi intención». Su sonrisa era débil, pero sus ojos evitaban los míos. Le creí. De inmediato, la sospecha se transformó en preocupación. «¿Estás bien?», le pregunté, levantándome a buscarle un vaso de agua. «¿Quieres que te traiga una pastilla?». Valeria negó con la cabeza, me dio las gracias y yo no volví a preguntar. Me sentí culpable por haber dudado de mi nuera, a quien siempre traté como a una hija. Pero ahora, al recordarlo, entiendo que eso no fue una coincidencia. Valeria no estaba mareada, estaba en mi cama, y no precisamente para descansar. La pieza más repugnante del rompecabezas apareció hace 2 meses, cuando estaba ordenando el armario de invierno. Saqué el abrigo de lana de Arturo con la intención de llevarlo a la tintorería. Por costumbre, revisé los bolsillos y mi mano tocó algo extraño. Saqué una cajita de cartón y un tubo de crema. Al mirarlos bien, sentí que el corazón se me detenía. Una caja de condones y un tubo de lubricante. Esas cosas no me pertenecían, no nos pertenecían. Arturo y yo ya no éramos íntimos desde hace mucho, y él lo sabía. Esa noche, esperé a que Esteban y Valeria se durmieran. Cuando solo quedábamos Arturo y yo en la sala, coloqué los 2 objetos sobre la mesa, justo frente a él. «Arturo», le dije con voz serena pero helada, «explícame esto». Él los miró, y luego, en vez de alterarse o negarlo, se echó a reír. Una carcajada fuerte y despreocupada que me puso la piel de gallina. «Isabel, otra vez te estás imaginando cosas», dijo, dándome una palmada en el hombro, como si fuera una niña tonta. «Unos exalumnos vinieron a visitarme el otro día, se emborracharon y me jugaron una broma, metiéndome eso en el abrigo para burlarse del viejo profesor. Estos chicos son unos pillos». Lo dijo con tanta naturalidad, con tanta soltura, que por un momento pensé que la confundida era yo. Había sospechado del hombre con el que llevaba más de 20 años de matrimonio solo por una broma estúpida de unos estudiantes. Me sentí avergonzada de mi desconfianza. «Deberías tener más cuidado», fue lo único que dije, y tiré esos objetos a la basura con mis propias manos. Le creí, como siempre le había creído, pero ahora esa carcajada resuena en mi cabeza, ya no como algo inocente, sino como una burla. Se rió en mi cara, de mi confianza, y yo lo dejé salirse con la suya. Cada recuerdo es una puñalada, pero también son piezas que completan el retrato de traición que me negué a ver. La mirada en la fiesta de cumpleaños, el olor a perfume en la almohada, la caja de condones en el abrigo, todas fueron señales que decidí ignorar, porque los amaba demasiado, porque confiaba demasiado. Yo misma tejí la venda que me cubrió los ojos, y ahora esa venda ha sido arrancada. El temblor en mi cuerpo se desvaneció poco a poco, reemplazado por una calma helada. Ya no era una esposa dolida, ni una madre ingenua. Era una mujer en busca de justicia, no solo por mí, sino por Esteban, por la familia que dediqué mi vida entera a construir. No permitiré que sigan riéndose a nuestras espaldas. Tomé el celular que estaba sobre la mesa. La pantalla negra reflejaba mi rostro, uno sin expresión, pero con ojos encendidos por un fuego que ni yo misma reconocía. Respiré hondo, marqué el número de Esteban. Apenas sonó una vez, y la voz de mi hijo ya se escuchaba, cargada de preocupación. «¿Mamá? ¿Estás bien? ¿Qué pasa?». No respondí de inmediato. Solo dije, con voz serena, sin un ápice de emoción: «Vuelve ahora mismo, Esteban. Hay algo que necesitas ver con tus propios ojos». Colgué, dejé el teléfono sobre la mesa y volví a mirar el pañuelo rojo. Ya no era una herida, era una declaración de guerra. Me levanté del sofá. No podía quedarme sentada. No podía dejarme caer en el abismo del dolor que me rugía en el pecho. Caminé por la sala, paso a paso, despacio. Los objetos de siempre.
la mesa de madera donde solíamos cenar, el estante lleno de libros de Arturo, el cuadro de rosas que Esteban y yo pintamos una tarde lluviosa, ahora parecían desgarrarme la piel. Cada cosa tenía un recuerdo, y cada recuerdo ahora estaba manchado de traición. Me detuve, y mi mirada se deslizó sin querer hacia una esquina del cuarto, donde una pequeña mancha negra apenas asomaba sobre el estante alto. Casi estaba oculta tras la maceta de hiedra que había cuidado con tanto esmero, cuyas hojas verdes caían como una cortina natural. Era la cámara de seguridad. Me había olvidado por completo de su existencia, como si fuera solo un adorno inútil en esta casa. Años atrás, cuando hubo varios robos en el barrio vecino, Esteban insistió en instalar un sistema de seguridad. «Mamá, tenemos que tener cuidado», me dijo, con voz preocupada. «No quiero que estés sola sin protección». Yo me reí, pensando que exageraba, pero le permití instalarlo. Luego, el barrio siguió en calma, y la cámara se convirtió en un objeto más, cubierto de polvo en la esquina. Pero ahora estaba ahí, como un testigo silencioso, y una idea cruzó fugazmente por mi mente. ¿Si esa cámara grabó todo? ¿Habrá captado lo que no quiero ver? ¿Guardará pruebas de la mentira que acabo de presenciar? Mi corazón empezó a latir más rápido, no por miedo, sino por un impulso incontrolable, una necesidad urgente de saber la verdad, por cruel que fuera. Me acerqué a la mesa, tomé el teléfono y pasé el dedo por la pantalla con una determinación que ni yo misma reconocí. Busqué entre las aplicaciones y ahí estaba, un icono con forma de casa y el texto Home Guard. Nunca lo había abierto, nunca creí que lo necesitaría. Toqué el icono y apareció la pantalla de contraseña. Probé con mi fecha de nacimiento, incorrecto, la de Arturo, incorrecto, la de Esteban, también incorrecto. Me detuve, respiré hondo, tratando de recordar. Esteban siempre usaba una contraseña común para todo lo relacionado con la familia, algo con significado para nosotros. Entonces lo recordé. Escribí, Montemayor Family. Apareció la pantalla de carga y luego una imagen familiar llenó el teléfono. La sala de mi casa, donde yo misma estaba de pie, pero vacía. Era la transmisión en vivo, y por un momento sentí que me observaba desde los ojos de una desconocida. Deslicé hacia abajo y encontré la opción Revisar grabaciones. Apareció una lista con fechas que se extendían por semanas, por meses. Mi corazón golpeaba fuerte, como si quisiera salirse del pecho. Seleccioné la de ayer, un viernes, cuando Esteban y yo estuvimos fuera todo el día, cuando creía que esta casa aún era nuestro refugio seguro. Deslicé la línea de tiempo hasta eso de las 10 de la mañana. La pantalla estaba vacía, solo mostraba la sala en silencio, con la luz del sol entrando por la ventana. Luego, a las 10:15, la puerta de la sala se abrió. Arturo entró con una taza de café en la mano, con esa actitud tranquila de siempre. Se sentó en el sofá, abrió un libro, pero su mirada no estaba concentrada. Unos minutos después, apareció Valeria. Bajó las escaleras usando solo una camisa de hombre, demasiado grande para su cuerpo delgado. Lo reconocí al instante. Era la camisa azul marino de Arturo, la misma que yo había lavado decenas de veces, doblado con cuidado y guardado en su closet. No hicieron nada inapropiado de inmediato. Valeria se sentó al lado de Arturo, apoyó la cabeza sobre sus piernas y él, mientras leía, le acariciaba el cabello largo. Aquella escena no tenía nada de vulgar, pero fue precisamente esa normalidad lo que más me dolió. Parecían un matrimonio con años de convivencia, cómodos e íntimos, como si esa fuera su casa, y Esteban y yo solo fuéramos fantasmas invisibles. Avancé el video sin querer seguir mirando, pero cada segundo que pasaba era como otra puñalada. Los vi en la cocina. Valeria abrazó a Arturo por detrás mientras él preparaba té. Le susurró algo y él se dio vuelta, la jaló hacia un beso largo, profundo, justo al lado de la ventana que daba al jardín de rosas que yo misma cuidaba todos los fines de semana. Seguí adelantando, pasando por los días anteriores. Aparecieron decenas de clips y cada uno era otra herida.
Hacían el amor en el sofá, en la cocina, incluso sobre la alfombra frente a la chimenea, donde Esteban y yo solíamos jugar ajedrez en las noches de invierno. Reían, se hacían bromas, actuaban como si ese fuera su propio mundo, uno en el que no existíamos, ni mi hijo ni yo. Pero hubo un video que me dejó helada. Fue grabado una noche, hace unas semanas. Arturo y Valeria estaban sentados en el sofá, cada uno con una copa de vino, la luz de la chimenea iluminando sus rostros. Valeria dijo algo y los dos soltaron una carcajada. La risa resonaba a través del altavoz del teléfono. Arturo señaló la foto de nuestra boda en la pared, negó con la cabeza y siguió riendo. Ella todavía cree que es el centro de todo, dijo con tono burlón. Valeria agachó la cabeza, tapándose la boca, pero vi cómo sus hombros temblaban de la risa. «Pobrecita», respondió, «no sabe nada». Se estaban burlando de mí, de mi matrimonio, como si yo fuera una broma para ellos. Una furia helada empezó a crecer dentro de mí. No era una rabia explosiva, sino un fuego lento, afilado, dispuesto a arrasarlo todo. No grité, no lloré, actué. Empecé a descargar cada video en mi celular. Mis dedos se movían rápido, con precisión. Creé una carpeta nueva, la oculté y le puse contraseña. Nombré cada archivo con cuidado. Sala, 5 de diciembre. Cocina, 3 de diciembre. Cada clic, cada archivo guardado, era un ladrillo más en el muro de la verdad que estaba construyendo. Ya no era una víctima, ni la esposa ingenua, ni la madre ciega. Yo era la mujer que había ayudado a cientos de mujeres a levantarse desde las cenizas, y ahora iba a hacerlo por mí misma. Estos videos no eran solo pruebas, eran mis armas, la manera de asegurarme de que Arturo y Valeria no tuvieran escapatoria posible. El chirrido repentino de los frenos rompió el silencio del patio. Un portazo retumbó enseguida. La puerta principal se abrió de golpe y Esteban entró corriendo, con el gesto agitado, la ropa de oficina arrugada y la corbata celeste colgando floja del cuello. El rostro de mi hijo mostraba claramente el pánico, los ojos bien abiertos, buscándome como si temiera lo peor. «Mamá, ¿qué pasó? ¿Estás bien?» Su voz sonaba quebrada, como si estuviera conteniendo un torbellino de emociones. Antes de seguir con la historia, si esta parte te llegó al corazón, compártela con alguien que ames o deja un comentario abajo. Me encantaría leerte. Ahora sí, volvamos a la historia. Miré a Esteban, el hijo que crié y amé con todo mi corazón durante 35 años. Pero no le respondí de inmediato. Solo me quedé ahí, en silencio, con una mirada tan serena que resultaba aterradora. Sabía que esa calma le asustaba más que si me hubiera visto gritar o llorar. Lo vi acercarse, con las manos temblorosas, apoyándolas sobre mis hombros, como queriendo asegurarse de que todavía estaba ahí, entera. «Mamá, decime algo. ¿Alguien te hizo daño?», preguntó con urgencia, casi suplicando. Negué con la cabeza, despacio, sin dejar que las emociones se desbordaran. En mi mente seguía grabada la imagen de Arturo y Valeria en la bañera, pero no quería contarlo, no quería repetirlo con palabras. Quería que Esteban lo viera con sus propios ojos, que lo escuchara con sus propios oídos, para que entendiera que la verdad no se puede disfrazar. Saqué el celular del bolsillo, abrí la carpeta de videos que acababa de guardar con cuidado y se lo pasé. En la pantalla, una lista de archivos con nombres que eran como cuchilladas. Sala, 5 de diciembre. Cocina, 3 de diciembre. «Mira esto», le dije con voz firme, sin una sola grieta. Esteban tomó el teléfono, con el ceño fruncido de duda. Me miró a mí, luego a la pantalla, como si quisiera encontrar alguna explicación antes de enfrentarse a la realidad. Reprodujo el primer video y vi cómo se le fruncía el entrecejo, cómo apretaba los labios. Aparecieron en la imagen Arturo y Valeria en la cocina, ella abrazándolo por detrás y luego un beso largo, profundo, justo al lado de la ventana que da al rosal. El rostro de Esteban se desfiguró. De la confusión pasó al asombro y de ahí a algo que no supe definir, una mezcla de dolor y negación absoluta. Pasó rápido al siguiente video y luego a otro más. Yo me quedé quieta, observando cada cambio en su cara. Cada grabación era como un golpe directo, destrozando el mundo en el que él había creído. «Esto
¿Qué es esto, mamá? Levantó la vista. La voz le temblaba. Casi era un susurro. Esto es falso, ¿no? Ahora con la tecnología esa de inteligencia artificial, capaz alguien quiere arruinarnos. Sus palabras eran frágiles, como un niño que se aferra a un hilo de esperanza. Yo no lo culpaba. Entendía ese sentimiento, porque yo misma también había estado ahí, negando lo obvio, buscando cualquier excusa para justificar lo que tenía delante, pero no podía permitir que él siguiera engañándose. Le saqué el celular suavemente y lo guardé en el bolsillo. Entonces anda a escucharlo vos mismo, le dije, con la misma frialdad de antes, aunque por dentro el corazón se me apretaba al ver el dolor en su cara. Me levanté, caminé hacia las escaleras y Esteban dudó un segundo antes de seguirme. Le hice una señal para que caminara en silencio, como si cualquier ruido pudiera romper este momento. Cuando llegamos al pasillo del piso de arriba, señalé con el dedo la puerta del baño, donde había encerrado a Arturo y Valeria. Se oía todavía el sonido del agua, mezclado con ruidos que no quería volver a escuchar. Y entonces, como un cuchillo al pecho, se oyó la risa aguda de Valeria, sin el menor pudor. «No puedo creer que Esteban sea tan tonto», decía con tono de burla. Le dije que mi tarjeta estaba fallando, que necesitaba efectivo para los gastos de la casa, y él va y me da un fajo de billetes sin pensarlo 2 veces. Los pasos de Esteban se detuvieron en seco. Lo miré de reojo y vi que su cuerpo entero se había quedado rígido, como una estatua de piedra. Tenía las manos apretadas con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. La risa ronca de Arturo lo secundó, como si estuviera echando más leña al fuego. Es igualito a su madre. Cree en la gente a ciegas. Esa frase fue como una bofetada para los dos. Valeria continuó, con un tono cada vez más triunfante. La semana pasada le dije que iba al spa con unas amigas, pero en realidad usé su dinero para reservar el hotel donde tú y yo nos quedamos. Él hasta me deseó que me divirtiera. ¡Qué ternura! Su risa cortante resonó por el pasillo, desgarrando el silencio como una navaja. El silencio mortal se apoderó de nosotros. Miré a Esteban y vi una llama de furia encenderse en sus ojos. Respiraba con dificultad, el pecho subía y bajaba como si estuviera luchando por contener un huracán. Fijó la mirada en la puerta y supe que si no lo detenía, la iba a destrozar de una patada. Le agarré el brazo con fuerza, apretando, obligándolo a mirarme. Me miró con los ojos enrojecidos, llenos de odio y dolor. Negué suavemente con la cabeza y me llevé un dedo a los labios, pidiéndole silencio. Necesitaba que se mantuviera en calma, al menos por ahora. Con la otra mano saqué el celular, abrí la aplicación de grabadora y presioné el botón rojo. Quería captar cada palabra de humillación, cada frase venenosa que soltaran a nuestras espaldas. Necesitaba pruebas, no solo para Esteban, sino para que el mundo viera cómo nos traicionaron. Adentro, las risas seguían. Luego Arturo dijo algo con un tono que sabía que no olvidaría jamás. «Mi hijo es un idiota útil». Esa frase fue como un puñal directo al corazón, pero cuando miré a Esteban, vi algo aún peor. Una lágrima resbaló por su mejilla, no por debilidad, sino por el colapso total. Era la lágrima de alguien que acaba de perderlo todo, la esposa que amaba, el padre que respetaba. Dejé que la grabación siguiera por casi 1 minuto más, dejando que las palabras asquerosas de Arturo y Valeria quedaran bien registradas, sin margen a negaciones. Cuando estuve segura de que cada insulto había sido captado, detuve la grabación y guardé el celular en el bolsillo. Alcé la vista hacia Esteban, que seguía a mi lado, con los ojos rojos, el pecho agitado por una rabia contenida. No hacía falta decirle nada. En su mirada vi la ruptura, pero también vi una llama de determinación, la misma que ardía en mí. Asentí con la cabeza, apenas un gesto, pero era todo lo que él necesitaba. Esteban dio 2 pasos hacia atrás, inhaló profundo y con toda la fuerza que tenía, le dio una patada directa a la puerta del baño. Un estruendo ensordecedor retumbó como si la casa entera temblara. Pedazos de madera volaron por todas partes, las bisagras saltaron y la puerta salió despedida, estrellándose contra la pared interior. El vapor caliente se derramó hacia afuera, mezclado con el dulce olor del jabón, pero la escena ante nosotros no tenía nada de dulce. Arturo y Valeria estaban sentados en la bañera,
paralizados por la sorpresa. La espuma blanca cubría sus cuerpos, pero no podía ocultar la desnudez del acto que acababan de cometer. Valeria soltó un grito agudo, cubriéndose rápidamente con ambas manos mientras el agua salpicaba por todas partes al encogerse. Arturo intentó incorporarse, pero su pie resbaló en el borde de la bañera y cayó de nuevo con fuerza, haciendo que el agua se derramara por todo el suelo. ¡Esteban! ¡Isabel!, balbuceó, con la voz temblorosa, mientras tomaba torpemente una toalla cercana para envolverla alrededor de su cintura. ¿Qué están haciendo ustedes? Esteban estaba de pie en la puerta, con los ojos rojos inyectados de furia, mirando fijamente a los dos traidores. No dijo una sola palabra, pero su silencio era más aterrador que 1000 insultos. Yo podía sentir su rabia, como un volcán a punto de estallar, y sabía que, si yo no estuviera allí, ya se habría lanzado sobre ellos. Pero él se quedó quieto, inmóvil, solo mirando, y esa mirada fue suficiente para hacer temblar a Arturo y a Valeria. Después de un minuto de pánico, Arturo intentó recuperar la compostura. Carraspeó, señaló la regadera en la pared y soltó la mentira más ridícula que he escuchado en mi vida. Ah, Valeria. Ella solo me pidió que le ayudara a arreglar la ducha que estaba atorada, dijo, tratando de sonar natural, pero el temblor en su voz lo delataba. ¿Verdad, Valeria? Le lanzó una mirada que era casi una orden. Valeria asintió rápidamente, con lágrimas cayendo por su rostro pálido. Sí, tartamudeó, pero su voz era débil, como si ni ella misma creyera en lo que decía. Tomó otra toalla para cubrirse, pero ese gesto solo la hacía ver aún más patética. Di un paso al frente, me paré al lado de Esteban, con mi hombro tocando el suyo, como una forma de recordarle que estamos juntos en esta tormenta. No los miré. No quería que mis ojos se toparan una vez más con su falsedad. En cambio, saqué el teléfono, moví el dedo lentamente, con intención. Presioné play, y la voz de Valeria llenó el aire en medio de un silencio tan denso que dolía. Dije que la tarjeta del banco tenía un error, que necesitaba efectivo para gastar, así que él sacó un fajo de billetes de inmediato. Su voz en la grabación era autosuficiente, en total contraste con el rostro bañado en lágrimas que mostraba ahora. Es igualita a su madre. Confía ciegamente en la gente. La voz de Arturo, fría y cruel, fue como una puñalada directa al corazón, tanto para mí como para Esteban. Nuestro hijo sí que es un idiota útil. Esa última frase, como una bala disparada al aire, hizo que toda la habitación se quedara sin aliento. Cada palabra que salía del altavoz del teléfono era como una bofetada directa al rostro de los dos que teníamos enfrente. Valeria bajó la cabeza, los hombros sacudidos por sollozos incontrolables. Arturo estaba pasmado, con la boca abierta, sin poder decir nada. Las sonrisas arrogantes que mostraban en los videos, las burlas en los audios, ahora contrastaban de forma irónica con la humillación desnuda que reflejaban. Ya no les quedaba excusa alguna. Cuando la grabación terminó, apagué el teléfono. El pequeño clic que se oyó sonó como un punto final. Levanté la cabeza, por primera vez desde que entré en la habitación, y miré directamente a los ojos de Arturo. Esos ojos que una vez me hicieron temblar cuando éramos jóvenes, que alguna vez me miraron con ternura, ahora no eran más que un abismo de falsedad. No vi arrepentimiento en ellos, ni vergüenza, solo el pánico de alguien que acaba de ser desenmascarado. Esta casa, dije, con voz fría y cortante, como si estuviera leyendo una sentencia. Fue comprada con mi dinero antes de que nos casáramos. Todo lo que hay aquí, desde las paredes, el sofá, hasta cada plato sobre la mesa, está a mi nombre. Eché un vistazo a Valeria, que temblaba acurrucada en una esquina, sujetando la toalla contra su cuerpo como si fuera un escudo inútil. Toda tu ropa, tus bolsos, todas esas cosas lujosas que tienes, continué, con un tono sin emociones, también fueron compradas con el dinero de mi hijo. Me detuve un segundo, para que cada palabra calara hondo, como agujas clavándose en la piel. Quería que sintieran la humillación, como ellos nos la hicieron sentir a Esteban y a mí. Tienen 1 hora, dije,
con la misma voz firme, pero cada palabra era como un martillazo. Recojan sus cosas personales y después se van de aquí, para siempre. No esperé respuesta. No necesitaba escuchar más excusas. Me di la vuelta y tiré de Esteban conmigo. Él seguía en silencio, pero podía sentir su respiración pesada. Salimos de la habitación, dejando atrás la desnudez, la vergüenza y una puerta hecha pedazos. Esa noche, ni Esteban ni yo pudimos dormir. La casa, antes llena de risas y calor, ahora era inquietantemente silenciosa. El tic-tac del reloj de péndulo en la sala, al que nunca antes había prestado atención, sonaba constante, como marcando la cuenta regresiva del final de la familia que había pasado toda la vida construyendo. A la mañana siguiente me desperté antes del amanecer, con el cuerpo agotado pero la mente extrañamente lúcida. Bajé a la sala y encontré a Esteban encorvado en el sofá, no sé desde cuándo. Alrededor de él, varias latas de cerveza vacías rodaban sobre la mesa. Tenía los ojos hinchados, rojos, como si hubiera llorado toda la noche. Su rostro, que solía estar iluminado por una sonrisa cálida, ahora no era más que una máscara de dolor y vacío. Quise abrazarlo, decirle que todo iba a estar bien, pero sabía que esas palabras, en ese momento, no significaban nada. No dije nada, solo fui a la cocina, preparé una taza de café negro bien fuerte, el que siempre tomaba Esteban cuando necesitaba mantenerse despierto. Puse la taza frente a él y le dije, con voz suave pero firme: «Tómalo, que nos vamos». Esteban levantó la cabeza, con la mirada perdida. «¿A dónde vamos?», preguntó, con voz ronca, como si ya no le quedaran fuerzas. «A la oficina del abogado», respondí, clara, sin dejar espacio para la duda. «Tenemos que hacer esto ahora mismo». Me miró y asintió, sin hacer más preguntas. Sabía que estaba destrozado, pero también sabía que, si no actuábamos ahora, este dolor terminaría por devorarnos a los dos. El abogado, el señor Carlos, era un viejo conocido mío, quien me había ayudado a redactar los documentos para la Casa de la Paz hace muchos años. Escuchó toda la historia sin interrumpirme, con unos ojos agudos pero llenos de compasión. Le pasé el celular para que viera los videos que había guardado y escuchara el audio lleno de insultos de Arturo y Valeria. Cuando terminó, se recostó en la silla y suspiró. «Lo hiciste muy bien, Isabel», dijo con voz grave. «Estas pruebas son contundentes. Vamos a iniciar el proceso de inmediato». Ese mismo día por la mañana se redactaron 2 solicitudes de divorcio, una para mí y Arturo, otra para Esteban y Valeria. Firmé la mía con una letra firme, sin temblar ni un poco, pero cuando le tocó a Esteban, vi cómo le temblaban las manos, cómo el bolígrafo apenas se deslizaba por el papel. «Mamá», susurró con la voz entrecortada. «Nunca imaginé que esto llegaría tan lejos». Le puse la mano en el hombro, apretando suavemente sin decir nada. Sabía que ninguna palabra podría aliviar su dolor en ese momento. Los días que siguieron fueron un infierno para Esteban. Llamó a la empresa y pidió una licencia indefinida. No salía de casa, pasaba el día encerrado en su cuarto o mirando fijamente por la ventana, como si buscara algo que había perdido. Trataba de estar cerca de él, cocinaba sus platillos favoritos, pero apenas probaba bocado, con la mirada perdida. Una vez lo vi cerrar apresuradamente las cortinas cuando la señora Rosa, la vecina, regaba las plantas al otro lado de la calle. «Ya empezaron a murmurar, ¿verdad, mamá?», dijo con amargura. «Eso de que los dos nos divorciamos, seguro se están burlando de nosotros». Me senté a su lado y le puse la mano en el hombro. «Esteban, mírame», le dije con voz firme. «Los que hicieron mal son ellos, no nosotros. No tenemos nada de qué avergonzarnos ni por qué escondernos. Levanta la cabeza. El que se burla está burlándose de su propia ignorancia». Lo miré directo a los ojos, esperando que viera en mí la fuerza que yo estaba intentando transmitirle. Pero sabía que esas palabras solo servían por un momento. La herida de Esteban era demasiado profunda. No sanaría con un par de frases de consuelo. Tenía que estar a su lado, ser su apoyo incondicional, como lo había sido durante los últimos 35 años.
Cada día me levantaba temprano, preparaba el desayuno, limpiaba la casa, tratando de mantener todo en orden, aunque por dentro ya nada lo estuviera. Exactamente, una semana después, 3 días antes de la primera audiencia de conciliación en el juzgado, el timbre de la puerta sonó con fuerza, de manera violenta, como si alguien estuviera golpeando más que tocando. Esteban se sobresaltó, levantando la vista desde el sofá, donde estaba sentado con un libro que yo sabía que no estaba leyendo. Me puse de pie, el corazón latiéndome con fuerza, pero no por miedo. Ya sabía quién era. Fui a abrir la puerta. Arturo estaba ahí, mucho más desmejorado que la última vez que lo vi. La ropa arrugada, la barba crecida, los ojos hundidos. Pero en su mirada no vi arrepentimiento, solo rabia y desesperación, como una bestia acorralada. «Necesito hablar contigo», dijo con voz tensa, intentando meterse a la casa a la fuerza. «Nosotros no tenemos nada de qué hablar», respondí, parándome frente a la puerta sin moverme. Lo miré directo a los ojos, sin un atisbo de miedo. «Isabel», gruñó él, acercándose, con el aliento cargado de alcohol. «¿Tienes idea del escándalo que esto puede causar? Los bienes van a ser divididos. Mi reputación como profesor quedará arruinada. Retira la demanda». Sus palabras no me sorprendieron. Tal como lo imaginé, no sentía ni una pizca de arrepentimiento. Solo temía perder dinero, perder el disfraz de honorabilidad que había construido durante tantos años. Apreté los labios, lista para responder, pero Esteban salió corriendo de la casa con los ojos encendidos de rabia. «¡Lárguese de aquí!», gritó, su voz retumbando en el silencio de la mañana. «No vuelva a aparecer por acá nunca más». Arturo miró a su hijo con una expresión extraña, casi con desprecio. Luego me volteó a ver a mí, con una sonrisa fría y venenosa que apenas asomaba en su rostro, como si se preparara para lanzar el último golpe. «¿Estás segura de que no quieres retirar la demanda?», dijo con voz lenta y calculada, «después de saber que Esteban no es tu hijo biológico». Las palabras de Arturo cayeron sobre mí como un mazazo invisible. Me apoyé en la puerta, sintiendo que el mundo se me desmoronaba bajo los pies. ¿Esteban no era mi hijo biológico? Esa frase se repetía en mi mente, una y otra vez, como una maldición que no podía quitarme de encima. ¿Qué dijiste?», balbuceé, con la voz temblorosa, sin reconocerme a mí misma. Esteban rugió, lleno de furia. «¿Está loco? ¿Qué tonterías está diciendo?». Corrió hacia Arturo con los puños cerrados, como si quisiera destrozarlo. Estiré la mano y lo agarré del brazo, apretando con fuerza. El brazo de Esteban estaba tenso como una roca, pero no lo solté. No podía dejar que actuara impulsivamente, no ahora, cuando nos encontrábamos ante un nuevo abismo. Arturo no se inmutó. Se quedó allí, con la mirada helada, sin un gramo de remordimiento. Con una calma escalofriante, se agachó y abrió el maletín de cuero desgastado que llevaba consigo. Sacó un fajo de papeles, colocándolos con cuidado sobre la pequeña mesa del porche, como si fuera un ritual cruel. «Mira esto, Isabel», dijo con voz monótona, como si estuviera dando una clase. «La verdad no se puede negar». La primera hoja era un resultado de prueba de ADN. Vi mi nombre, Isabel Montemayor, y el de Arturo Vargas subrayados en rojo. En la línea de conclusión, la relación con el sujeto Esteban Montemayor mostraba una cifra helada, 0%. Sentí que el corazón se me detenía. Extendí la mano para tocar la hoja, como si necesitara comprobar que era real, pero mis dedos temblaban demasiado como para levantarla. La segunda hoja era una copia de un certificado de defunción. El nombre que figuraba en él me dejó sin aliento: Arturo Montemayor Jr. La fecha de fallecimiento coincidía con la fecha de nacimiento de Esteban, hace 35 años. Ese era el nombre que Arturo y yo habíamos elegido para nuestro primer hijo, el nombre que solía susurrarle a mi vientre en las noches largas de espera, mientras soñaba con una familia feliz. Recordé los dolores del parto, el agotamiento absoluto y luego la oscuridad. Me desmayé después del nacimiento y cuando desperté, Arturo colocó a Esteban en mis brazos, diciéndome que era nuestro hijo. La última hoja era un acta de adopción de un orfanato en las afueras de la ciudad. Parte adoptante, Arturo Vargas. Parte adoptada,
Un bebé recién nacido sin nombre, nacido el mismo día que el hijo que yo había perdido. Todos los sellos, todas las firmas estaban perfectamente legibles, sin una sola mancha. Mi mente daba vueltas. Las letras, los sellos, parecían bailar frente a mis ojos, negándose a dejarme entenderlos. Arturo empezó a hablar, con una voz monótona, sin una pizca de emoción, como si estuviera contando la historia de otra persona. Ese año, nuestro hijo no sobrevivió después de nacer. El doctor dijo que su corazón era demasiado débil. Tú te desmayaste del agotamiento. Yo estaba ahí, en la sala del hospital, viéndote inconsciente, y supe que no lo ibas a soportar si despertabas y te enterabas de la verdad. En ese momento, escuché que había un bebé abandonado en el orfanato Caridad Eterna. Una idea loca se me cruzó por la mente. Soborné a una enfermera, falsifiqué los documentos y adopté en secreto a ese niño. Lo llevé conmigo, lo puse en tus brazos y te dije que era nuestro hijo. No, no puede ser. Retrocedí. Mi espalda golpeó con fuerza la pared detrás de mí, pero no sentí dolor. Estás inventando esto. Falsificaste los papeles para separarnos. Grité, pero mi voz sonó débil, como si ni yo misma creyera en mis palabras. Esteban también gritó, con una rabia desbordada. No te creo ni una palabra. Eres un maldito monstruo. Se soltó de mi mano, dio un paso al frente como si quisiera golpear directamente a Arturo. Pero Arturo solo se encogió de hombros, con una expresión cruelmente serena. Recogió el expediente con cuidado, como si se tratara de una obra de arte. Pueden ir a verificarlo, dijo con frialdad. Hospital San Lucas, Orfanato Caridad Eterna. Todo sigue ahí. Por eso nunca dudé en llamarlo imbécil, porque en realidad nunca fue mi hijo biológico. Nos miró fijamente, primero a mí, luego a Esteban, con una mirada tan filosa como una navaja. Ya lo verán. Toda su vida se construyó sobre una mentira, tan perfecta que parecía verdad. Al terminar, se dio la vuelta y se fue, el maletín oscilando en su mano, como si se hubiera quitado un gran peso de encima. Me quedé ahí, apoyada en la pared, sintiendo que mi cuerpo entero se deshacía. Esteban me miró, con los ojos llenos de confusión y dolor. «Mamá», susurró, con la voz quebrada. «Mamá, di algo. Dime que está mintiendo». «Vamos a descubrir la verdad», dije, con la voz ronca, como si me costara cada palabra. «Te lo prometo, Esteban. Lo vamos a descubrir». Le tomé la mano y la apreté con fuerza, como si al soltarla pudiera perderlo para siempre. Esa noche no dormí. Me senté en la sala, con el expediente de Arturo sobre la mesa frente a mí. No me atrevía a abrirlo, pero tampoco podía apartar la vista. Las preguntas me golpeaban sin cesar. Si Esteban no es mi hijo, ¿por qué Arturo me lo ocultó durante 35 años? ¿Por qué eligió justo ahora para revelarlo todo? Y si lo que dice es verdad, entonces, ¿quién soy yo en la vida de Esteban? A la mañana siguiente, desperté con una sensación de peso en el pecho. Vi a Esteban, sentado en la mesa del comedor, removiendo en silencio su café ya frío. Ninguno de los dos dijo una palabra sobre qué hacer después, pero nuestras miradas se encontraron, y lo supe. Ambos lo entendíamos sin necesidad de decirlo. Necesitábamos la verdad, no para probar si Arturo tenía razón o no, sino para encontrarnos a nosotros mismos. «Vámonos», dije, con la voz ronca después de una noche sin dormir. Esteban asintió. Se levantó a buscar las llaves del coche, sin hacer más preguntas. Salimos de la casa en silencio, como dos guerreros a punto de entrar en una batalla cuyo final nadie conoce. El trayecto al Hospital San Lucas fue el más largo de mi vida. La calle de siempre, con sus árboles verdes y las casitas bonitas, ahora se veía extraña, como si estuviera perdida en otro mundo. Esteban conducía con la vista fija en la carretera, como si un solo segundo de distracción pudiera hacer colapsar todo. Yo lo miraba, quería decirle algo para tranquilizarlo, pero la garganta me ardía. Solo podía apretar fuerte mis manos, con las uñas clavándose en las palmas, como para recordarme que todavía estaba aquí, que seguía siendo Isabel Montemayor. El archivo del hospital estaba en el sótano. El aire era húmedo y olía a papel viejo y desinfectante.
Una empleada mayor, con unas gafas gruesas, nos recibió con expresión neutra. Le entregué la solicitud para revisar los registros de maternidad de hace 35 años, con la mano temblando al ponerla sobre la mesa. Ella no preguntó mucho, solo asintió y desapareció entre los estantes de metal gigantes, donde descansan miles de historias de vida. 15 minutos se sintieron como un siglo. Me senté en una silla plástica dura, con las manos entrelazadas, la mirada clavada en el suelo. Esteban estaba de pie a mi lado, sin decir nada, pero oía su respiración pesada, como si estuviera conteniendo una tormenta por dentro. Cuando la señora regresó con una carpeta amarillenta en las manos, el corazón se me detuvo. La puso sobre la mesa, se puso unos guantes blancos y empezó a pasar las páginas con cuidado, como si estuviera abriendo un secreto enterrado por demasiado tiempo. Todo estaba ahí. Mi ingreso al hospital, con la letra desordenada del doctor, el informe de parto detallando cada minuto del dolor que viví, y luego al final, sujeto con un clip, estaba la copia del acta de defunción. Arturo Montemayor Jr., causa de muerte, insuficiencia cardíaca congénita. Todos los sellos, todas las firmas coincidían, sin manchas, sin señales de falsificación. Acerqué la mano para tocar el papel, como para confirmar que era real, pero los dedos se me congelaron, no me atreví a levantarlo. Sentí el pecho vacío, como si alguien hubiera arrancado una parte de mi alma. Esteban seguía a mi lado, inmóvil como una estatua, con la vista fija en el acta de defunción. «Mamá», murmuró, pero no dijo más, como si no encontrara palabras para tanto dolor. Salimos del hospital en silencio, y el siguiente destino fue el orfanato Caridad Eterna, un edificio antiguo en las afueras de la ciudad. El ambiente allí era denso, cargado con la tristeza de cientos de vidas olvidadas. Una monja mayor, de rostro bondadoso pero con ojos marcados por los años, nos recibió. Le expliqué brevemente, con voz temblorosa, que necesitábamos revisar los registros de hace 35 años, sobre un niño que fue adoptado. Ella asintió y nos llevó a una sala pequeña, donde reposaba un libro grande y pesado sobre la mesa. Fue pasando las páginas, con su dedo delgado avanzando con lentitud, como siguiendo el hilo de una historia perdida. Entonces se detuvo y señaló una línea con una nota breve. Ingreso de un recién nacido varón, sin nombre, transferido desde el Hospital San Lucas, adoptado por señor Arturo Vargas. La fecha coincidía exactamente con la del nacimiento de Esteban. La verdad apareció ante nosotros, fría y sólida, como una pared imposible de derribar. Miré a Esteban, quise decir algo, pero tenía un nudo en la garganta. Él se quedó allí, con la mirada vacía, como si acabara de perder una parte de sí mismo. De camino a casa, Esteban detuvo el coche de repente al lado de la carretera. Apoyó la cabeza sobre el volante. Los hombros le temblaban sin control. No lloraba en voz alta, pero yo sabía que eso era una ruptura por dentro. Entonces, toda mi vida ha sido una mentira. Susurró con la voz hecha pedazos. Ni siquiera sé quién soy. Miré a mi hijo, y por un instante, un momento cruel y débil, lo sentí como un desconocido. Busqué en su rostro algo mío, algo de Arturo, como solía hacer cuando era niño, cuando lo observaba dormir y me preguntaba de quién había heredado los ojos. Pero esta vez supe que no lo encontraría, y eso me dolió profundamente, como si lo estuviera perdiendo por segunda vez. Pero fue justo en ese momento que desperté. Me di cuenta de la crueldad del plan de Arturo. Él no solo quería eludir su responsabilidad, no solo quería destruir mi matrimonio, él quería destruir el único lazo que me quedaba, mi último sostén. Quería que perdiera a Esteban, que desconfiáramos el uno del otro, que nos rompiéramos desde adentro. Pero no iba a dejar que ganara. Esa noche preparé 2 tazas de té de ginseng, el que siempre le gustaba a Esteban, y me senté frente a él en la sala. La habitación estaba en penumbra, solo iluminada por la luz tenue de la lámpara, que resaltaba las ojeras bajo sus ojos. Esperé a que levantara la vista, y cuando lo hizo, comencé a hablar, con voz serena y firme. «Escucha lo que te voy a decir, Esteban», dije sin apartar la mirada de él. «Hace 35 años perdí a un hijo de mi propia sangre. Fue un dolor que nunca he olvidado. Pero ese mismo día, Dios te trajo a mí.
Te cambié los pañales, velé tus fiebres, aplaudí en tu ceremonia de graduación, me sentí orgullosa cuando te convertiste en un gran ingeniero. La sangre puede formar un vínculo, pero son el amor y el sacrificio los que crean una familia. Tomé su mano, la apreté, sentí sus dedos fríos entre los míos. Ese papel con los resultados no puede borrar nuestros 35 años. Arturo podrá haberte traído a esta casa, pero fui yo quien te crió. En este corazón, puse mi mano sobre el pecho. Siempre serás mi hijo, y eso no lo va a cambiar nada. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Esteban. Ya no eran lágrimas de derrumbe, sino de liberación. Se levantó, se acercó y me abrazó. Sentí su calor, su temblor, y lo abracé con fuerza, como si abrazara a todo mi mundo. Ahí nos quedamos los dos, llorando en una casa que había visto demasiadas mentiras. Y por primera vez en muchos días, encontramos una verdad que era solo nuestra. No una verdad de sangre, sino de amor. El juicio se llevó a cabo en una mañana de miércoles. Entré a la sala del tribunal con los hombros rectos, la cabeza en alto y la mano apretando la de Esteban. Mi hijo, aunque aún tenía moretones bajo los ojos por las noches sin dormir, también se mantenía firme a mi lado, con la mirada decidida. Al otro lado del salón, Arturo y Valeria estaban encogidos, con la cabeza gacha, evitando nuestra mirada como si nuestra presencia fuera una acusación imposible de soportar. Cuando mi abogado, el señor Carlos, se levantó y pidió reproducir los videos de las cámaras de seguridad, toda la sala quedó en silencio. Se colocó una pantalla grande y las imágenes comenzaron a proyectarse, claras, irrefutables. Arturo y Valeria en la cocina, Valeria lo abrazaba por detrás, luego un beso largo y profundo junto a la ventana que daba al rosal. Después aparecían en el sofá, Valeria con la cabeza sobre las piernas de Arturo, él acariciándole el cabello con una ternura que yo creía reservada solo para mí. Cada fotograma era una puñalada, no solo para mí y Esteban, sino también para los que estaban presentes. Escuché susurros apagados entre algunos espectadores, pero no me importó. Solo miraba fijamente la pantalla, dejando que la verdad hablara por mí. Luego pusieron el audio. La risa aguda de Valeria resonó en el espacio solemne del tribunal. No puedo creer que Esteban sea tan tonto. La voz de Arturo, fría y cruel. Es igual que su madre. Confía ciegamente en la gente. Y luego, la frase que sabía que me perseguiría toda la vida. Nuestro hijo es un idiota útil. Cada palabra era un cuchillo que desgarraba sus mentiras. Valeria bajó la cabeza sobre la mesa, los hombros sacudidos por sollozos incontrolables. Arturo estaba pálido, con las manos entrelazadas sobre las piernas, inmóvil, como una estatua hecha pedazos por dentro. No podían negarlo. La evidencia era irrefutable. Miré a Esteban. Vi cómo apretaba los puños, pero sus ojos seguían firmes. Sabía que le dolía, pero también sabía que estaba fuerte, como le enseñé durante estos 35 años. La jueza, una mujer severa con el cabello canoso recogido con cuidado, revisó los documentos frente a ella y luego alzó la vista. Su voz era clara, sin rastro de emoción. Con base en las pruebas presentadas, el tribunal declara aprobado el divorcio entre la señora Isabel Montemayor y el señor Esteban Montemayor. El señor Arturo Vargas y la señora Valeria Sánchez deberán indemnizar con una suma considerable por los daños emocionales causados. La casa en la dirección actual quedará completamente bajo la propiedad de la señora Isabel Montemayor. Hizo una pausa, mirando directamente a Arturo y Valeria. El tribunal espera que las partes involucradas aprendan de sus acciones. Cuando golpeó el mazo, ese sonido marcó el fin de la pesadilla que habíamos vivido. Apreté la mano de Esteban, suavemente, y él respondió con un apretón más fuerte. Nos levantamos y salimos de la sala sin mirar atrás. Ya me había preparado para los murmullos, las miradas curiosas de los que estaban afuera. Pero lo que no esperaba fue que doña Rosa, la vecina que tanto preocupaba a Esteban, se acercara y tomara mi mano. «Fuerza, madre e hijo», dijo con voz cálida. «Todos estamos con ustedes». Algunas otras personas, rostros conocidos del barrio, también nos saludaron con una mirada comprensiva, sin juzgarnos.
No nos veían como una vergüenza. Nos veían como víctimas que tuvieron el valor de alzarse. Miré a Esteban y lo vi esbozar una sonrisa, la primera en muchas semanas. Su miedo, ese temor de que el mundo se burlaría de nosotros, se había desvanecido. Unas semanas después, me llegó el rumor de que Arturo y Valeria vendieron apresuradamente el departamento que alquilaban y se fueron de la ciudad durante la noche. No soportaron la vergüenza, las miradas de desprecio de quienes los conocían. No me sorprendió, pero tampoco sentí satisfacción. Mi venganza no era verlos caer, sino ver que Esteban y yo nos habíamos levantado, más fuertes que nunca. La vida poco a poco volvió a su cauce, pero de una forma nueva, más honesta. Decidí usar una parte del dinero de la indemnización para ampliar la Casa de la Paz. Creé un fondo especial de apoyo para los niños que crecen en familias con violencia, niños como Esteban, que necesitan un verdadero hogar. También empecé a enviar una donación anónima cada año al orfanato Caridad Eterna, donde Esteban fue adoptado. No solo era una forma de agradecer, sino también una manera de recordarme a mí misma que, por encima de los lazos de sangre, el amor es lo que realmente define a una familia. Esteban volvió al trabajo y vi en él una determinación nueva. Se volcó en sus proyectos con una energía que nunca le había visto antes. 6 meses después, me dieron la noticia de que lo habían ascendido a jefe de proyecto. Cuando me llamó para contármelo, su voz estaba llena de orgullo. «Mamá, lo logré. Quiero que te sientas orgullosa de mí». Sonreí mientras las lágrimas caían en silencio. «Siempre he estado orgullosa de ti, Esteban», le dije. Ya no era el niño que necesitaba mi protección. Se había convertido en un hombre de verdad, firme sobre sus propios pies. Una tarde de domingo, Esteban y yo volvimos a plantar unos rosales en el jardín. El sol dorado se filtraba entre las ramas, dejando destellos brillantes en el suelo. Esteban, cubierto de tierra, se reía mientras arrancaba las malas hierbas, bromeando sobre cómo yo había plantado mal. «Mamá, las rosas necesitan espacio para respirar», dijo, y yo solté una carcajada, sintiéndome aliviada por primera vez en mucho tiempo. Al ver a mi hijo, con esa sonrisa radiante y las manos llenas de tierra, entendí que la tormenta, por fin, había pasado. Alguien me preguntó, después de todo, ¿qué aprendí? Solo sonreí, no con la sonrisa de quien ganó, sino con la de quien atravesó el dolor más profundo y aún sigue de pie. Mi historia de venganza no empezó con odio, sino con amor, un amor tan profundo, tan confiado, que incluso siendo traicionado me costaba aceptarlo. Pero cuando la confianza se rompe, uno tiene que elegir, caer o levantarse. Yo elegí levantarme, no solo para hacer justicia por mí misma, sino para proteger al hijo que amo más que a nada en el mundo. Si alguna vez te encuentras en una situación como la mía, confiando ciegamente en alguien cercano y luego siendo traicionado, por favor, recuerda, no eres débil por haber amado, ni ingenuo por haber confiado. Solo eres humano, viviendo con el corazón. Pero cuando la verdad estalla, cuando la confianza se convierte en herida, tienes derecho a dolerte, a llorar, pero también tienes el derecho de levantarte y empezar de nuevo. No cuento esta historia para que me digan que soy fuerte, sino para que tú, que ahora mismo te sientes atrapado, solo, en tu propio hogar, sepas que no estás solo. Mereces una nueva vida, una donde nadie más tenga el derecho de pisotear tu bondad. Los nombres y lugares en esta historia han sido modificados para proteger la identidad de las personas involucradas. No compartimos esto para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a reflexionar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propio hogar? En serio me pregunto, si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías el silencio por la paz? ¿O te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Me encantaría saber tu opinión sobre esta historia de historias que duelen, o cualquier sugerencia que tengas para mejorar nuestro contenido. Que Dios siempre bendiga, y yo creo firmemente que la valentía nos llevará a días mejores. Mientras tanto, en la pantalla final dejaré 2 de las historias más queridas del canal. Estoy segura de que te sorprenderán.
Gracias por quedarte conmigo hasta este momento. Si esta historia tocó tu corazón, por favor dale like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nuestras próximas historias.